Bienvenidos de nuevo a TV Legislativa, es un gusto contar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablarle de algunos temas importantes a raíz de la celebración o la conmemoración de los 200 años de fundación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Vamos a hacer un repaso histórico sobre algunos hechos importantes que han ocurrido a lo largo de estos 200 años y que han cambiado la vida de nuestro país. Uno de esos eventos que ocurrió durante esos 200 años, curiosamente, surge en este lugar en donde nos encontramos, que es el antiguo plenario legislativo, donde se aprueba el 24 de abril del año 2008, se da el primer debate de una ley que vino a romper el monopolio de seguros en nuestro país. Hemos preparado una nota, les invitamos a verla y luego regresamos aquí para hablar con una de las protagonistas en primera línea de ese importante cambio en nuestro país. El 7 de octubre del 2007, Costa Rica efectuó el primer y único referéndum que ha hecho nuestro país. Se trató del plebiscito sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, que prácticamente dividió al país en dos. Tras la aprobación del mismo, se dieron cambios importantes en diferentes actividades que hasta ahora habían sido efectuadas únicamente por el Estado. El país entró así en la discusión y aprobación de una agenda de implementación que incluía 14 proyectos de ley que vendrían a complementar este instrumento comercial. Una de esas iniciativas fue la Ley Reguladora del Mercado de los Seguros, que puso fin al monopolio que por 84 años tuvo el Instituto Nacional de Seguros. Se abrieron así las puertas a más participantes en el mercado de seguros, brindando la posibilidad que los consumidores escojan, al tiempo que se creó la Superintendencia General de Seguros para velar por el correcto funcionamiento del mercado de seguros. La apertura de este mercado fue justamente uno de los puntos álgidos de la mesa de negociación del TLC y una de las razones que pusieron en la cuerda floja el posible acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica. Esto fue así porque la posibilidad de una apertura del mercado fue un punto que Estados Unidos puso sobre la mesa ya hacia el final de las negociaciones. Quienes defendían la apertura argumentaban que la diversificación en los productos de las empresas aseguradoras era algo necesario y que la eventual baja en los precios de los seguros generaría mayor demanda y generalización de estos, así como el fortalecimiento y la modernización del Instituto Nacional de Seguros, ya que desde el inicio se planteó la importancia de que este instituto continuara en el mercado local como una compañía fuerte, solvente y competitiva. Por su parte, los detractores de la apertura alegaban como elemento principal que la ruptura del monopolio ocasionaría pérdidas económicas irrefrenables en el país, puesto que el INSS dejaría de ser el único proveedor de pólizas y en lo sucesivo debería enfrentarse a los competidores privados, los cuales le arrebatarían porciones importantes del mercado con precios más atractivos y productos novedosos. Al final, el Congreso aprueba la ley que rompe este monopolio el 7 de agosto del año 2008. Regresamos a TV Legislativa y como les decíamos en esa nota, estamos conmemorando los 200 años de fundación del primer poder de la República, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y vamos a hacerlo traspasando a ustedes información sobre leyes importantes que se han aprobado en estos 200 años. Una de esas, como veíamos en la nota, fue el rompimiento del monopolio que por 84 años tuvo el Instituto Nacional de Seguros, a través de la formación o la creación de una ley reguladora del mercado de seguros, que a la vez fue consecuencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, y esta legislación se incluyó en la llamada Ley de Implementación. Para ello hemos invitado a la exdiputada doña Maureen Ballestero Vargas, quien fue diputada en ese cuatrenio del 2006 al 2010, y ella tuvo un papel preponderante primero en la Comisión de Asuntos Económicos, donde ese tema empezó a verse, y luego pasó a una comisión especial. Entonces la hemos invitado para conversar con ella un poco sobre todos los entretelones que giraron en torno a esta ley. Doña Maureen, muchas gracias por aceptar la invitación de TV Legislativa, un gusto tenerla aquí. Un gusto y un placer enorme poder compartir nuevamente en este plenario que trae tantos recuerdos de bonitos, algunos no tan bonitos, pero todos muy impactantes para nuestro país, y gracias también por la invitación. Bueno, doña Maureen, tal vez para orientar a nuestros televidentes un poco el contexto, cómo es que surge esta nueva
esta nueva ley de mercado de seguros y sobre todo que rompe con un monopolio histórico que tenía Costa Rica por, como decíamos en la nota, de 84 años en la que era el Instituto Nacional de Seguros la única entidad que regulaba y brindaba el servicio de seguros en Costa Rica. Un poco, ¿cómo surge esta legislación? Bueno, tenemos que recordar que en la década de los 90 hay todo un proceso de rompimiento de monopolios. Ya habíamos abierto el monopolio que tenía la banca estatal y creo que este fue el antecedente principal que tuvo la apertura del mercado de seguros que estaba en manos del INS, como usted señala, y lo estuvo desde 1924, o sea, 84 años de monopolio, y cuando digo monopolio es que cualquier seguro solo podía ser vendido o comprado, en el caso de los consumidores, por el Instituto Nacional de Seguros o a través del Instituto Nacional de Seguros. En esta década hubo varios intentos, incluso fue parte de las mesas de concertación de don Miguel Ángel Rodríguez en el gobierno 98-2002, con fracasos prácticamente en los proyectos presentados, y en la legislatura de don Abel Pacheco, cuando era presidente don Abel, en el 2002 al 2006, se hizo ya un trabajo mucho más amplio, primero de ver qué eran las áreas que tenían, digamos, aprensión los sectores por la apertura, o qué querían los sectores que incluyera la apertura. Entonces participaba el INS, la superintendencia, la CONACYF, el Consejo Nacional de Superintendencia de las Entidades Financieras, y los sectores, digamos, involucrados en seguros. Recordemos entonces que si hay un monopolio, usted no podía comprar un seguro aquí, entonces eran empresas que estaban domiciliadas en Dinamarca, en Estados Unidos, en Canadá, y vendían seguros prácticamente de una manera ilegal. Porque no había regulación. No había regulación. Este grupo construye una propuesta que, como no se había aprobado el TLC ni se discutió en este cuatrienio, pues no prospera, y no es sino hasta el periodo 2006-2010 cuando se presenta a la corriente legislativa una propuesta de ley por parte del Ejecutivo para la apertura y regulación del mercado de seguros. Esto se presentó en el primer año, en el 2006, y estuvo inicialmente en económicos, en la Comisión de Económicos. Sin embargo, con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, se había definido ya una agenda, un cronograma, y estábamos a muy corto tiempo de cumplir los plazos, porque realmente fue mucha la discusión con el TLC. Ya en ese momento se incluye como parte de la agenda de implementación, claro, el proyecto de apertura de seguros. Apertura de seguros, apertura de telecomunicaciones, todo el tema también que tenía que ver con propiedad intelectual, bueno, toda la agenda de implementación que usted bien conoce. Y se decide pasar a una comisión especial para que acelere el trámite. Una comisión especial conformada por las diversas fuerzas en ese momento en la Asamblea Legislativa, y la cual me tocó el honor de presidir. Esta comisión especial retoma lo que se había trabajado en económicos, que era bastante poco, una transformación bastante leve, y realmente hace un trabajo de acuerdos y de conciliación de áreas, digamos, que no tenían consensos, para ver cómo podíamos avanzar y tener el proyecto de apertura del mercado de seguros. Yo debo señalar que este monopolio de 84 años, además muy querido por los costarricenses y con muchos mitos.
a su alrededor, igual que el mercado de telecomunicaciones o incluso el de energía, que sigue en una especie de monopolio aún. Mito sobre todo en que iba a desaparecer el INSS, en que iban a encarecerse muchísimo los seguros, en que aquellos seguros solidarios iban a perderse, y entonces pues siempre hubo mucha resistencia por parte de la ciudadanía, pero también de los partidos presentes aquí, muchas de tipo ideológico, por supuesto, y otros pues centrados quizás en la no experiencia de un país, en no tener tener solo un operador durante 84 años. Yo creo que fuimos de los pocos países que tenía un monopolio aún en el siglo XXI en el mercado de seguros, donde ya esto pues tenía un desarrollo fuertísimo de 30 años, 40 años para atrás. Doña Maureen, si tuviéramos como que puntualizar cuáles son como los aspectos fundamentales para que la ciudadanía además lo recuerde, que trajo esa apertura de seguros y que trajo esa ley que le dio regulación a un mercado que, como bien decía, estaba antes cautivo únicamente en manos de un aparato estatal, que en ese momento era el Instituto de Seguros. Bueno, uno de los objetivos claros y que siempre estuvo sobre la mesa era precisamente el fortalecimiento del INSS, para que pudiera competir en un mercado de competencia y que no sucumbiera a, digamos, empresas operadoras más fuertes, globales, que vinieran y enterraran una institución que todos los costarricenses queremos mucho. En ese entonces, y bueno, quedó plasmado en la ley, uno de los objetivos es el fortalecimiento del INSS, el otro era precisamente abrir el mercado, generar competencia, que los consumidores, los usuarios de los seguros pudiéramos tener una mayor cantidad de opciones y en áreas donde no se habían desarrollado porque no había capacidad o porque tal vez no se sentía la necesidad del desarrollo de productos de seguros, que los 16 años que tenemos de apertura del mercado hemos visto que es enorme el crecimiento que ha tenido este segmento, este sector. El otro era la creación de un ente regulador, de una superintendencia, porque necesitábamos reglas claras, evitar los riesgos, evitar, por ejemplo, los capitales golondrina, que las aseguradoras de maletín que le llamaban, que venían sin respaldo y nada, armaban una disque empresa y lo que hacían era estafaban. Y esto no ha sucedido, gracias a Dios. Y pues poner las reglas para este proceso. Y un tema muy importante que nos demandó mucho tiempo era qué iba a pasar con el benemérito Cuerpo de Bomberos. Y hay todo un capítulo con un articulado enorme sobre el Cuerpo de Bomberos. Recordemos, para los que nos ven y nos escuchan, que el Cuerpo de Bomberos dependía del Instituto Nacional de Seguros, y uno de los mitos era que se iba a abrir para que vinieran empresas y entonces cualquier actividad de emergencia que sufriera el país tenían que pagar los usuarios. Y el objetivo de fortalecer el Cuerpo de Bomberos creo que estuvo inserto en la discusión permanente de todos los miembros de la comisión, siempre pensando en la ciudadanía, en el país y en cómo hacíamos también modernizar ese Cuerpo de Bomberos. Yo ahora echo para atrás y yo digo, qué orgullo, porque yo que soy de Guanacaste, en aquel tiempo había una estación de bomberos en Liberia, en Santa Cruz y en Nicoya, y ahora hay en todos los cantones. Y usted ve que todos los cantones demandan su Cuerpo de Bomberos con unidades adecuadas, modernas, y que además
por todas las condiciones que tenemos ahora también, pues de cambio climático algunas, es permanente los servicios que nos presta el cuerpo Sí, de se bomberos. diversificaron, incluso ya no es solo el tema de atención de incendios y esto, no, ¿verdad? no. Sino que es un gran servicio que dan a la comunidad. Entonces yo diría que este es uno de los beneficios más tangibles que tuvo esta ley, porque con el 4% de las primas de cada una de las pólizas que tomamos los costarricenses, se le transfiere al cuerpo de bomberos y eso ayudó a modernizar el sistema, todo el sistema, y además a que ellos tengan un respaldo financiero para el futuro y para prever lo que puede estar sucediendo en esta transformación que antes teníamos de incendios caseros a incendios mucho más globales en áreas donde se incluye las áreas periurbanas, donde entran los incendios forestales, etc. Entonces, yo diría que esos eran las principales áreas. Bueno, el contrato de seguros, que quedara bien estipulado para garantía de tanto de la empresa como del consumidor cuando adquiriera los seguros. Muy bien, doña Maureen, usted ahora nos hacía en este balance sobre la ley que la discusión, digamos, del monopolio de seguros se intentó en algunas otras ocasiones sin tener éxito. ¿Cuál fue la clave que hizo que en esta ocasión sí surgiera? Porque sí recuerdo mucha presión de algunos sectores, obviamente posiciones encontradas a nivel del plenario. Recuerdo, como decía bien usted, por temas ideológicos, el Frente Amplio y su férrea oposición al tema de la apertura, el Partido de Acción Ciudadana también. ¿Cuál fue la clave para que ustedes lograran convencer y poder hacer realidad en ese abril de darle primer debate a esta importante legislación? Consideraría que la clave fue asegurar que no iba a morir el INS, porque este era el tema ideológico más fuerte, el mantener las empresas estatales funcionando. Y como operadores principales, porque el INS sigue siendo el operador principal del mercado de seguros. O sea, no es un operador que tiene un 3%, un 5%, tiene el 60% del mercado, pero ya hay mucho más opciones para el consumidor final. Entonces, creo que el garantizar que iba a haber un respeto por una institución querida como es el INS y que las condiciones iban a ser de transparencia en la apertura, de regulación estricta al funcionamiento en mercado, en competencia, pues fue alivianando las cargas. Creo que parte de mi labor era oír a los partidos políticos, especialmente a los que estaban en contra, como el Frente Amplio, que era un solo diputado, Merino del Río, o los 18 del PAC, pero también a diputados que estaban a favor de la apertura del mercado de seguros y de los monopolios que en ese momento se abrieron, pero que tenían una visión diferente a la visión que tenía el gobierno. Yo era diputada oficialista y ellos de oposición y tenían quizás una visión diferente. Por ejemplo, el movimiento libertario pues quería condiciones mucho más amplias, no tan reguladas, y nosotros siempre mantuvimos el objetivo del fortalecimiento del INS. Pero entonces había que hacer ese equilibrio, esa búsqueda de consensos, el satisfacer en áreas que pedía un partido sin dejar los objetivos centrales de lado. Y como usted también lo decía, doña Maureen, habían muchos mitos en torno a esto. Absolutamente. Entonces, ¿cómo hicieron? Si también hubo un esfuerzo en convencer no solo a sus compañeros diputados, que obviamente eran los que tenían en sus manos aquí en este plenario si votaban a favor o en contra, sino a la ciudadanía también
porque y esos otros grupos que estaban en contra de esa manera o de esa apertura de monopolios también hacían lo propio y vendían, digamos, parte de esas. ¿Cómo hicieron para ir destruyendo esos mitos? Tuvimos un factor clave y es el respaldo de técnicos, de profesionales, de expertos en seguros, que aquí no había experiencia, que eran parte incluso del mismo INS, pero que entendían que ya no podía seguir Costa Rica en un monopolio y que teníamos que abrirnos a la competencia y que había que hacerlo de la mejor manera. Y creo que este grupo de expertos, liderado por el actual superintendente de seguros, don Tomás Soleil, pero también con participación de gente del INS, de las empresas que vendían seguros del INS en el país, pudimos ir aprendiendo e ir teniendo claridad sobre lo que el país necesitaba en ese momento. Entonces yo creo que, si resumo, oír y darle la posibilidad de incidir a las diversas fuerzas políticas en un proyecto que si no hubiera sido así no se vota, o se hubiera votado con movimientos muy fuertes en las calles, que no tuvimos absolutamente nada de este tipo, ni siquiera aquí en comisiones o en plenario. Y la otra, estar apoyados técnicamente por los mejores. Hoy estamos cumpliendo 16 años de que pasó esa ley de apertura de seguros. Si hiciéramos una retrospectiva, ¿cómo valoraría usted la implementación de lo que ha ocurrido en estos 16 años? ¿Qué ha mejorado en Costa Rica? Faltan algunas otras cosas que hay que adicionar para poder ser un mercado realmente competitivo para estas empresas, porque usted bien lo dice, sigue estando el INS como el operador dominante, puesto que cuenta con el 60% del mercado. Pero a 16 años de esa ley que costó tanto luego de ese esfuerzo de comunicación, ¿cómo lo valora usted a hoy? Yo creo que como las condiciones sociales, económicas de un país son cambiantes siempre, y de la economía global incluso, la legislación tenemos que acostumbrarnos a que no puede estar escrita en piedra y tiene que estar sufriendo revisiones periódicas, modificaciones para su mejoramiento. Esta ley ha sufrido algunas reformas, pocas, pero ha sufrido reformas, tiene un complemento, una ley hermana, que es la ley del contrato de seguros, que vino a ser como una pieza del rompecabezas, pero yo creo que fue una buena ley. Yo me siento sumamente orgullosa y creo que mis compañeros de la Comisión Especial y en general los compañeros de ese cuatrienio pueden sentirse orgullosos de una ley de gran calidad, una ley transparente, donde el mercado de seguros ha crecido enormemente, de pasar del 1.3% del PIB al 2.8% del PIB en la participación del sector de seguros en el aporte a la economía nacional. O sea, más que el doble, o sea, eso es muy, muy relevante, de tener una empresa en la cual teníamos que comprarle todos los pocos productos, porque habían, si acaso, 50 productos desarrollados, a tener 400, 700 productos ahora. No tengo claro cómo estará eso en este momento, pero donde el ciudadano tiene una opción enorme, donde un mercado de salud, por ejemplo, de seguros de salud, de seguros de vida, ha crecido más que exponencialmente. Y todo esto en beneficio de todos los costarricenses, en realidad. Pero además un mercado donde hay reglas claras, donde las empresas que han venido, hay 2 empresas funcionando, incluida el INS, un mercado dinámico, donde funcionan con reglas precisas para no ocasionar una estafa o para no ocasionar un problema que venga a desequilibrar, como en el sistema financiero. El mercado de seguros es parte de este sistema.
a ocasionar un problema a la sociedad o al país, incluso el crecimiento del país. Entonces, creo que ha sido una buena ley, una excelente ley, pero como todo, tiene que mejorarse. O sea, tiene que irse adecuando a los tiempos. En este momento, prácticamente ya el seguro de riesgo del trabajador, hay una empresa participando, y creo que queda solo el seguro obligatorio para automóviles en manos del INS. De manera exclusiva. De manera exclusiva, que así había quedado en la ley. Pero llegará el momento donde habrá interés en participar y ahí veremos también competencia. A veces nos da miedo la competencia, especialmente a personas que como yo, que como vos, apreciamos, queremos mucho las empresas estatales que han llevado a Costa Rica al nivel de desarrollo que tiene, como es el ICE, como es el INS, como es el AIA. Pero si no entramos en competencia también entre los operadores de los servicios, pues entramos también en esta etapa más bien de mal funcionamiento, de mala prestación, y al final el que es perjudicado es el usuario, ¿verdad? Yo creo que ahora pues se han arreglado mucho los problemas que tenía el mercado de seguros. Por ejemplo, personas con síndrome de Down no eran posibles para aseguramiento, o sea, violando cualquier normativa de derechos humanos. Y bueno, usted puede poner primas más altas o puede poner condiciones, pero usted no puede impedir que ciertos temas de discapacidad o de enfermedades durante su vida le impidan tomar un seguro de salud o de vida. Así que dichosamente hicimos una buena apertura del monopolio y dichosamente los costarricenses gozan ahora de un mercado mucho más dinámico, más ágil, donde incluso los precios bajaron. Sí, que también era otro mito. Era también otro mito de que íbamos a tener precios altísimos, bajaron, y donde usted tiene una oferta mucho más amplia para ver qué seguro escoge, el seguro de accidentes, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, etcétera. Perfecto, de Maureen, usted nos contaba, bueno, que fue un trabajo muy arduo, primero en económicos, que fue la menor, pero y luego en esta comisión. Sin duda alguna intervinieron en esa negociación muchos actores y probablemente tenga usted alguna anécdota con alguno de esos actores o con sus mismos compañeros diputados o con sectores de la sociedad en este tema. Algo que usted ahora, a 16 años de que eso se implementó, quisiera revelar o compartir aquí con TV Legislativa. Bueno, fueron muchas. Como te contaba ahora, antes de empezar la grabación, algunas un poco desagradables con compañeros que comprometían el voto a una moción y al final se iban y votaban otra cosa diferente. Quizás mencionar que la figura del presidente ejecutivo que tenía el INS en ese momento, don Guillermo Constella, un señor muy fuerte de carácter, muy fuerte de personalidad, y de ahí él y todo el INS querían hacer la apertura del mercado de seguros a la forma del instituto, no a la forma que necesitaba el país. Y en una ocasión estábamos en una sesión, un sábado, por cierto, y estaba tan bravo don Guillermo que entró a la comisión, a como es él, sin permiso, y tuve que sacarlo con toda la congoja y pena. Claro, porque pero además era de gobierno, era, digamos, si usted fue y yo diputado de oficialista. Gobierno, Claro. ahora, don Guillermo, por favor, es que tal cosa, ¿verdad? El furioso. La negociación, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos, pues él quería mantener el cuerpo de bomberos
pegadito al INS y nosotros queríamos que creciera, que se desconcentrara, que el INS siguiera siendo parte, pero en una manera mucho más autónoma el Cuerpo de Bomberos. Entonces también ocasionó discusiones fuertísimas con don Guillermo, a quien aprecio mucho y a quien yo entiendo además. Él defendía, estaba defendiendo su institución. Él defendía su institución, ¿verdad? Y yo creo que lo hizo de tal manera que dentro de lo posible siempre pudimos escuchar sus reclamos y pudimos hacer ese equilibrio necesario para que la ley saliera. Y sin duda esa fue la clave a lo costarricense de que saliera una ley que, como bien decía usted, ahora 16 años de que esto ha pasado, pues ha sido, digamos, un balance positivo para Costa Rica. Absolutamente. Muchas gracias, doña Mauren, por haber compartido con nosotros Gracias este por la ratito invitación. y explicarle a los costarricenses esta importante legislación que se dio rompiendo sin duda un monopolio por más de 84 años que tuvo el Instituto Nacional de Seguros y que ocurre a lo largo de estos 200 años que estamos celebrando precisamente de la Asamblea Legislativa. Y esta es una legislación importante que se dio, digamos, en ese marco de la Asamblea Legislativa. Agradecemos de nuevo a doña Mauren por habernos acompañado en esta entrevista y continuamos con más aquí en TV Legislativa.